Muy bien, soy John, y necesito que prestéis atención durante los próximos minutos. Lo que voy a compartir con vosotros no es una especulación, no es una teoría, ni otra noticia financiera que se olvidará la semana que viene. El 28 de marzo de 2026, tres bancos regionales con activos combinados que superaban los 89,0 millones de dólares suspendieron las pruebas de resistencia de la Reserva Federal, y no fue una suspensión por poco, ni un incumplimiento marginal de los objetivos, sino una suspensión catastrófica. Y en 72 horas, los documentos internos de la propia División de Evaluación de Riesgos de la FDIC comenzaron a circular entre los inversores institucionales, mostrando que el Fondo de Garantía de Depósitos, el DI, el Fondo Común de Dinero que se supone que protege sus depósitos hasta $250,000, es funcionalmente insolvente con los ratios de reserva actuales. Este no es un titular que vaya a ver en la CNC, no es algo que el secretario del Tesoro vaya a anunciar en una rueda de prensa. Se trata del tipo de fractura sistémica que se gestiona en silencio, se encubre con medidas de emergencia, y solo descubren los depositantes cuando el daño ya está hecho. Los tres bancos que quebraron no son muy conocidos, pero su exposición sí lo es. Entre los tres, tienen más de 47,0 millones en préstamos inmobiliarios comerciales, 18,0 millones en tenencias del Tesoro bajo el agua del entorno de tipo cero, de 2020 a 2021, y carteras de derivados que se valoran según el modelo, no según el mercado. Los escenarios de las pruebas de resistencia incluían una recesión moderada, un aumento de 200 puntos básicos en los tipos a largo plazo y una caída del 15% en el valor de los inmuebles comerciales. Los tres bancos mostraron un capital tangible común negativo en un plazo de 18 meses. En esas condiciones, eso significa insolvencia. Eso significa que sus depósitos se convierten en capital de una institución en quiebra. Eso significa rescate interno. Y esto es lo que diferencia esta situación de todas las demás crisis bancarias de las que ha oído hablar en los últimos 5 años. El Fondo de Garantía de Depósitos de la FDI cuenta actualmente con $129,0 millones en reservas. Parece mucho hasta que te das cuenta de que los depósitos asegurados en Estados Unidos suman más de 5 billones. Eso supone un coeficiente de reserva del 1,23%. El mínimo legal exigido por el Congreso es del 1,35%. Estamos por debajo del mínimo legal. Y si tan solo uno de estos tres bancos entra en resolución y se activa el pago a los depositantes, el DIF caerá por debajo del 1% por primera vez desde las secuelas de la crisis de las cajas de ahorro y préstamos de 1991. Cuando eso ocurra, la FDIC tiene dos opciones. Puede imponer una tasa especial a todos los demás bancos, lo que endurecerá inmediatamente las condiciones crediticias y acelerará la tensión, o puede acudir al Congreso y solicitar una garantía del Tesoro, lo que significa que los rescates financiados por los contribuyentes vuelven a estar sobre la mesa. Pero hay un mecanismo del que casi nadie habla. En virtud de la ley Dodd-Frank de 2010 y las modificaciones posteriores finalizadas en 2018, la FDIC tiene la autoridad para aplicar la liquidación ordenada antes de que un banco quiebre técnicamente. Eso significa que puede intervenir, tomar el control, eliminar a los accionistas, recortar a los tenedores de bonos y convertir los depósitos no asegurados en capital en una institución puente, antes de que los ratios de capital del banco lleguen a cero. Esto no es teórico. Esta autoridad se puso a prueba en la resolución del Silicon Valley Bank en marzo de 2023. Y aunque esa crisis se contuvo mediante excepciones de riesgo sistémico de emergencia, ahora se ha establecido el manual de estrategias. Sus depósitos superiores a $250,000 no son efectivos. Son pasivos no garantizados en el balance del banco. Y en un escenario de resolución, usted es un acreedor, no un depositante. En los próximos 28 minutos, voy a explicarles exactamente cómo hemos llegado a esta situación. ¿Por qué el coeficiente de reserva es estructuralmente insostenible? ¿Qué significa la quiebra de estos tres bancos para el sistema en general? Y lo que es más importante, las tres medidas que deben tomar ahora mismo para proteger su patrimonio, antes de que se acelere el proceso de resolución. No se trata de predecir cuándo se producirá la crisis. Se trata de comprender que la crisis ya está en marcha. Simplemente avanza tan lentamente que la mayoría de la gente no lo verá
hasta que su cuenta quede congelada durante un fin de semana. Así que quédese conmigo, porque lo que voy a mostrarle es la diferencia entre preservar el patrimonio generacional y ver cómo se convierte en acciones sin valor en instituciones que ya no existen. Antes de continuar, debe comprender el marco fundamental que rige todas las crisis bancarias de la historia moderna. Yo lo llamo la trampa del coeficiente de reserva. Y una vez que lo vean, no podrán dejar de verlo. El concepto es sencillo. Los bancos operan según los principios de la reserva fraccionaria. Por cada dólar que depositan, el banco mantiene una pequeña fracción en reserva y presta el resto. Esto funciona perfectamente siempre, y cuando los depositantes no pidan recuperar su dinero al mismo tiempo. Pero en el momento en que se rompe la confianza, en el momento en que los depositantes empiezan a retirar fondos más rápido de lo que el banco puede liquidar sus activos, el sistema se derrumba. La FDA se creó en 1933 específicamente para evitar esto. La idea era que, si el gobierno aseguraba los depósitos, la gente no entraría en pánico y no acudiría en masa a los bancos, porque sabría que su dinero estaba protegido. Y durante 90 años, ese sistema funcionó, pero solo funcionó porque el coeficiente de reserva, la cantidad de dinero que la FDIC mantiene en su fondo de seguro en relación con el total de depósitos asegurado, era lo suficientemente alto como para cubrir múltiples quiebras bancarias simultáneas. En 2009, en el punto álgido de la crisis financiera, el coeficiente de reserva de la FDIC cayó al 116%. Era, en la práctica, insolvente. El fondo pasó a ser negativo. La FDIC tuvo que pedir prestados $100,000 millones al Tesoro, solo para seguir funcionando. Se necesitaron 10 años de contribuciones especiales de los bancos para reconstruir ese fondo hasta el mínimo legal del 1,35%. Y ahora, en 2026, volvemos a estar al borde del abismo. He aquí por qué es importante. El coeficiente de reserva no es solo un número. Es un mecanismo de confianza. Cuando los inversores institucionales, los departamentos de tesorería de las grandes empresas y los gobiernos extranjeros que mantienen depósitos en dólares ven que ese coeficiente cae por debajo del mínimo legal, empiezan a hacer preguntas. Empiezan a someter a pruebas de resistencia su propia exposición y a mover su dinero. Ya estamos viendo esto. En el primer trimestre de 2026, los mercados de financiación mayorista registraron 87,0 millones en salidas de los bancos regionales hacia fondos del mercado monetario y bonos del tesoro a corto plazo. No se trata de depositantes minoristas que entran en pánico. Se trata de capital sofisticado que sale silenciosamente. Y una vez que esa salida se acelera, una vez que se hace visible en los datos 8 de la Reserva Federal sobre los activos y pasivos bancarios, el juego se acaba. Porque la banca de reserva fraccionaria solo funciona cuando no es necesario utilizar las reservas. En el momento en que la FDIC tiene que pagar a los depositantes a gran escala, el fondo se agota, la confianza se derrumba y se produce una cascada. Esto no es teoría. Es exactamente lo que ocurrió en 1931, en 1991 y en 2008. La única diferencia son las herramientas de que disponen los responsables políticos. Y como verás, esas herramientas son mucho más peligrosas para tu patrimonio que una quiebra bancaria total. Para comprender por qué el momento actual es tan crítico, es necesario ver el patrón. Porque esto ya ha ocurrido antes, no una ni dos, sino 3 veces en el último siglo. Y cada vez, las personas que reconocieron las primeras señales de alerta y reposicionaron su patrimonio fueron las que salieron ganando. Empecemos por la Gran Depresión. Entre 1933, más de 9,000 bancos quebraron en Estados Unidos. La mayoría de la gente recuerda el crack bursátil de 1929. Pero la verdadera devastación se produjo en el sistema bancario. Y esto es lo que es fundamental comprender. Esos bancos no quebraron por mala gestión o fraude, aunque hubo mucho de ambos. Quiebras porque tenían préstamos a largo plazo garantizados por bienes inmuebles y deuda corporativa que se desplomaron en valor. Cuando los depositantes comenzaron a retirar fondos, los bancos tuvieron que vender esos activos a precios de saldo,
lo que provocó pérdidas, destruyó el capital y desencadenó más retiradas. Fue una espiral que se reforzaba a sí misma. Y la FDIC aún no existía. No había seguro de depósitos. Si tu banco quebrara, tu dinero desaparecería. La respuesta de la administración Roosevelt fue doble. En primer lugar, crearon la FDIC para restablecer la confianza. En segundo lugar, aplicaron la Orden Ejecutiva 6102, que obligaba a todos los ciudadanos estadounidenses a entregar su oro a la Reserva Federal a $2,067 la onza. A continuación, una vez que el gobierno centralizó el suministro de oro, lo revaluó a $35 la onza, lo que supuso una devaluación del dólar del 69%. Se trataba de una transferencia de riqueza. Las personas que tenían efectivo y depósitos bancarios vieron reducido su poder adquisitivo en un 41% de la noche a la mañana. Las personas que tenían oro o que lo tenían fuera del sistema, o que convirtieron su riqueza en activos tangibles antes de la orden, esas personas conservaron su riqueza. La lección no es que la confiscación del oro volverá a producirse de la misma manera. La lección es que, en una crisis bancaria sistémica, el gobierno cambiará las reglas para proteger el sistema y su riqueza sufrirá daños colaterales, a menos que se posicione fuera del radio de la explosión. Ahora, saltemos a 1991, la crisis de las cajas de ahorro. Esta es menos conocida, pero es increíblemente relevante para la actualidad. Entre 1986 y 1995, más de 1,000 instituciones de ahorro y préstamo quebrar. Se trataba de bancos especializados en hipotecas residenciales y fueron destruidos por el mismo desajuste de tipos de interés que estamos viendo ahora. Pedían préstamos a corto plazo a los depositantes a tipos bajos y concedían préstamos a largo plazo en hipotecas a 30 años. Cuando Paul Volcker subió los tipos para combatir la inflación a principios de la década de 1980, el valor de esas carteras hipotecarias se desplomó. Las SNL eran insolventes, pero se les permitió seguir operando gracias a la tolerancia regulatoria, un término elegante para fingir que el problema no existe. En 1989, la situación era tan grave que el Congreso tuvo que crear la Resolution Trust Corporation, la RTC, para hacerse cargo de las instituciones en quiebra y liquidar sus activos. El coste final para los contribuyentes fue de $132 millones. Eso supone unos $300 millones actuales. Y aquí está el punto clave. El coeficiente de reserva de la FDIC se volvió negativo. El fondo de seguro se agotó y se necesitaron más de 10 años de evaluaciones especiales, es decir, impuestos adicionales a los bancos sanos para reponerlo. Durante ese periodo, los depositantes y las instituciones en quiebra se enfrentaron a retrasos, recortes en los depósitos no asegurados, y en algunos casos, la conversión de los depósitos en acciones de bancos puente que posteriormente se vendieron con grandes descuentos. Si en 1990 tenías más del límite asegurado en un SNL, perdiste dinero. No porque hicieras una mala inversión, sino porque el sistema era insolvente y tú eras el último de la fila. El tercer paralelismo es 2008, y este lo conocéis, pero lo que quizá no sepáis es lo cerca que estuvimos de un colapso sistémico total. En septiembre de 2008, Washington Mutual quebró. Fue la mayor quiebra bancaria de la historia de Estados Unidos, con $37,0 millones en activos. La FDIC un jueves por la noche, y lo vendió a jueves por la noche, y lo vendió a JP Morgan Chase durante el fin de semana. Los depositantes quedaron protegidos, pero solo porque JP Morgan asumió los depósitos como parte del acuerdo. Si JP Morgan se hubiera retirado, la FDIC habría tenido que hacerse cargo de $188,0 millones en depósitos asegurados. El Fondo de Garantía de Depósitos contaba en ese momento con $45,0 millones. Una sola quiebra bancaria lo habría arruinado. Una semana después, UBIA quebró. $800,000 millones en activos. La FDIC organizó una venta a Wells Fargo, evitando de nuevo un pago. Pero el fondo estaba sangrando. A finales de 2009, el saldo del DI fue negativo por primera vez desde la Gran Depresión. La FDIC tuvo que pedir prestado al Tesoro e implementar evaluaciones especiales de emergencia a todos los bancos para seguir funcionando.
Y aquí está lo que casi nadie menciona. Durante este periodo, la FDIC consideró seriamente la posibilidad de implementar rescates internos para los depositantes no asegurados. El marco legal ya se estaba redactando. Simplemente no fue necesario porque el Tesoro y la Reserva Federal intervinieron con el TARP con una flexibilización cuantitativa, con liquidez ilimitada. Pero ese marco, esa autoridad para convertir los depósitos en capital, se codificó en la ley 2 años más tarde en Dodd-Frank. Ahora nos encontramos en la cuarta iteración de este ciclo, y esta vez, los niveles de deuda son más altos, las burbujas de activos son más grandes, y las herramientas políticas se han agotado. La Reserva Federal no puede reducir los tipos a cero sin reavivar la inflación. El Tesoro no puede hacer otro TARP sin la aprobación del Congreso, lo cual es políticamente imposible. Y el coeficiente de reserva de la FDIC ya está por debajo del mínimo legal, lo que significa que la próxima quiebra bancaria no se resolverá como se resolvió la de 2008, se resolverá como se resolvió Chipre en 2013. Los depositantes sufrirán pérdidas y la mayoría de la gente ni siquiera sabe que eso es posible. Ahora, hablemos de lo que ocurrió el 28 de marzo de 2026 y de por qué estas 3 quiebras bancarias son diferentes a todo lo que hemos visto en la era posterior a 208. Los nombres de los bancos aún no se han hecho públicos, porque la Reserva Federal ha embargado los resultados de las pruebas de resistencia, en virtud de las disposiciones de confidencialidad de emergencia. Pero los perfiles de los activos se han filtrado a través de canales institucionales, y las cifras son condenatorias. El primer banco, al que llamaré Banco A, es una institución regional con sede en el sureste, y con 34,0 millones en activos totales. El 68% de su cartera de préstamos son inmuebles comerciales repartidos entre edificios de oficinas, centros comerciales y viviendas multifamiliares. El escenario de la prueba de resistencia asumía una caída del 15% en el valor de los inmuebles comerciales y un aumento de 200 puntos básicos en el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años. En esas condiciones, el capital tangible común del banco, el colchón de capital real, disponible para absorber pérdidas, se volvió negativo en 12 meses. La razón es sencilla. Esos préstamos inmobiliarios comerciales se originaron entre 2018 y 2021, cuando el valor de los inmuebles estaba en máximos históricos y las tasas de capitalización se habían comprimido hasta mínimos históricos. Ahora, con el teletrabajo reduciendo permanentemente la demanda de oficinas y el comercio minorista enfrentándose a dificultades estructurales debido al comercio electrónico, esos inmuebles valen entre un 20% y un 30% menos que los saldos de los préstamos. Y como los préstamos vencen en 2026 y 2027, el banco se enfrenta a un muro de vencimientos en el que los prestatarios no pueden refinanciar a los tipos actuales. Los prestatarios incumplen sus obligaciones. El banco ejecuta la hipoteca y vende la propiedad con pérdidas. Esa pérdida sale del capital, y cuando el capital es negativo, se produce la insolvencia. El Banco B es una institución del Medio Oeste con 29,0 millones de dólares en activos, y un problema similar, pero en una clase de activos diferente. El 53% de su balance está invertido en valores del Tesoro de EE y en valores respaldados por hipotecas de agencias adquiridos durante el periodo 2020-2021, cuando la Reserva Federal estaba llevando a cabo una expansión cuantitativa ilimitada y los rendimientos eran nulos. Esos valores están ahora por debajo del valor nominal en un 18% de media, debido al aumento de los tipos de interés. Ahora bien, si el Banco B mantuviera esos valores hasta su vencimiento, acabarían recuperando su valor nominal. Pero así no es como funciona la banca. Los bancos tienen que valorar esos valores a precio de mercado, a efectos de capital regulatorio. Y cuando se valoran a precio de mercado, las pérdidas no realizadas merman la base de capital. En la prueba de resistencia, cuando los tipos subieron otros 200 puntos básicos, esas pérdidas no realizadas se convirtieron en pérdidas realizadas, ya que el banco se vio obligado a vender valores para satisfacer las demandas de liquidez. El capital se volvió negativo. Insolvencia. El Banco C es el más problemático de los tres. 26,0 millones en activos concentrados en préstamos agrícolas y exposición al sector energético. La prueba de resistencia
supuso una caída del 25% en los precios de los productos agrícolas y una caída de $15 por barril en los precios del petróleo. Ambas hipótesis están dentro de las normas históricas. En ese escenario, el banco ve cómo se disparan las provisiones para pérdidas por préstamos. Los agricultores incumplen sus pagos porque los precios de los cultivos no cubren los costes de producción. Las empresas energéticas incumplen sus pagos porque están sobreendeudadas y no pueden hacer frente a la deuda con unos precios del petróleo más bajos. La cartera de préstamos del banco queda diezmada. El capital se vuelve negativo en 18 meses. Este es el mecanismo que hace que esto sea sistémico. Estos tres bancos no son casos aislados. La prueba de resistencia confidencial de la Reserva Federal abarcó 47 bancos regionales y medianos. De esos 47, 12 fracasaron en el escenario base. 12. Eso supone una tasa de fracaso del 25%, en condiciones que ni siquiera son extremas. Una recesión moderada, un repunte de los tipos que nos devuelve a las normas históricas. Una caída de los precios de los activos inferior a la mitad de la que vimos en 2008. Y una cuarta parte de los bancos de la prueba fracasaron. Punto. Los activos agregados de esos 12 bancos superan los $340 millones. El Fondo de Garantía de Depósitos de la FDIC tiene $129 millones. Haga los cálculos. Si tan solo 4 de esos 12 bancos entran en resolución en el mismo trimestre, el DI desaparece. Y eso sin tener en cuenta los cientos de bancos comunitarios más pequeños que no se incluyeron en la prueba de resistencia, pero que tienen la misma exposición. La Reserva Federal lo sabe. La FDIC lo sabe. El Tesoro lo sabe. Y la respuesta ha sido clasificar los resultados de las pruebas de resistencia e implementar facilidades de liquidez silenciosas. El 2 de abril, solo 5 días después del fracaso de las pruebas de resistencia, la Fed anunció una nueva línea de repos permanente para los bancos regionales, con una mayor elegibilidad de garantías. En otras palabras, están permitiendo a los bancos pedir préstamos contra valores bajo el valor nominal, lo que es una ficción contable que oculta las pérdidas. El 7 de abril, la FDIC dio unas directrices actualizadas sobre las autoridades bancarias puente y los procedimientos de liquidación ordenada. En otras palabras, están preparando el marco legal para hacerse cargo de los bancos en quiebra, sin provocar el pánico entre los depositantes. Estas no son las acciones de reguladores que confían en el sistema. Son las acciones de reguladores que están ganando tiempo, y el tiempo se está agotando. Ahora, hablemos de lo que esto significa para sus depósitos y por qué el hecho de que la FDIC se haya quedado sin dinero no es solo un problema técnico, sino una amenaza existencial para su patrimonio. El funcionamiento del seguro de depósitos es sencillo. Usted deposita su dinero en un banco. El banco paga una pequeña prima a la FDIC. Si el banco quiebra, la FDIC interviene. Le permite conservar hasta $250 por depositante y por entidad, y vende el banco a otra entidad o liquida sus activos para recuperar los fondos. Esto funciona siempre que se cumplan dos condiciones. En primer lugar, las quiebras bancarias son lo suficientemente infrecuentes como para que el fondo del seguro pueda absorber las pérdidas sin agotarse. En segundo lugar, el gobierno respalda a la FDIC con fondos de los contribuyentes si el fondo del seguro se agota. En 2008 se cumplieron ambas condiciones. Las quiebras bancarias se dispararon. El fondo del seguro entró en números rojos, pero el Tesoro intervino con préstamos y garantías. Los depositantes recuperaron todo su dinero. El sistema se mantuvo, pero en 2026, el entorno político y fiscal es completamente diferente. La deuda federal supera los $36 billones. Los pagos de intereses de esa deuda superan ahora los $2 billones anuales, más que el presupuesto de defensa. El Congreso está bloqueado. No hay ningún interés en otro rescate bancario, especialmente en un año electoral. Y la Reserva Federal se encuentra atrapada entre una inflación que sigue por encima del objetivo y un sistema bancario que no puede soportar tipos más altos. Así que cuando el coeficiente de reserva de la FDIC cae por debajo del 1%, cuando el fondo de garantía es funcionalmente insolvente, las opciones del gobierno se reducen drásticamente. Pueden imponer gravámenes especiales a los bancos saneados para rellenar el fondo.
Pero eso drena capital del sistema precisamente cuando más se necesita. Es procíclico. Empeora la crisis. Pueden acudir al Congreso y solicitar una ayuda del Tesoro, pero eso requiere legislación, lo que significa que los depositantes se enfrentan a retrasos en la devolución de su dinero, lo que desencadena precisamente el tipo de pánico que el sistema de seguros fue diseñado para evitar. O pueden aplicar rescates internos. Pueden convertir los depósitos no asegurados en capital. Pueden recortar a los tenedores de bonos. Pueden eliminar a los accionistas. Y pueden hacer todo esto en un fin de semana en virtud de las autoridades de emergencia que ya están codificadas en el título 2 de la ley Dodd-Frank. No se trata de especulación. El marco legal existe. El precedente existe. Chipre 2013. Los depositantes con saldos superiores a 100 perdieron hasta el 47,5% de sus depósitos en un solo fin de semana para recapitalizar los bancos. No fue un rescate, fue un rescate interno. Y la misma autoridad existe en la legislación estadounidense. Si tienes más de $250 en una sola institución, tienes una deuda sin garantía, no efectivo. Eres un acreedor en una posible quiebra, no un depositante con un crédito garantizado. Y cuando comience el proceso de resolución, descubrirás muy rápidamente que las reglas del juego han cambiado y nadie te lo ha dicho. Ahora, hablemos de las 3 medidas asimétricas que debe tomar ahora mismo para proteger su patrimonio. Porque comprender el problema solo tiene valor si se actúa en consecuencia. La primera medida es la diversificación de los depósitos por debajo de los límites del seguro. Esta es la forma de protección más básica y más ignorada. Si tiene $500 en efectivo, no los guarde todos en un solo banco. Distribúyalo entre varias instituciones, cada una con un máximo de $250 a su nombre. De esta manera, si un banco quiebra, estará totalmente asegurado. Esto parece sencillo, pero la mayoría de las personas con un alto patrimonio neto y los propietarios de pequeñas empresas no lo hacen porque es incómodo. Quieren una sola relación, un solo inicio de sesión. Les va a costar todo si se ven envueltos en una quiebra bancaria por encima del límite del seguro. Y aquí está la parte que la mayoría de la gente no sabe. El límite de $250 es por depositante, por institución y por categoría de propiedad. Eso significa que, en realidad, puede obtener más cobertura utilizando diferentes estructuras de cuentas. Una cuenta corriente personal, una cuenta conjunta con su cónyuge, una cuenta fiduciaria revocable, una cuenta comercial. Cada una de ellas está asegurada por separado hasta $250. Si lo estructura correctamente, puede mantener más de $1 millón totalmente asegurados en una sola institución. Pero tiene que conocer las reglas y tiene que configurarlo con antelación. Porque, una vez que el banco quiebra, es demasiado tarde. La FDIC determina su cobertura en función de cómo estaban tituladas las cuentas. El segundo paso es una rotación hacia metales preciosos físicos mantenidos fuera del sistema bancario. Y tengo que ser muy específico al respecto. No me refiero a las cuentas de oro digitales. No me refiero a los programas de almacenamiento asignado gestionados por los bancos. Me refiero al metal físico, las monedas o los lingotes que usted tiene en su poder personal o que almacena en una cámara acorazada, privada con almacenamiento. Todos los activos financieros que posee, acciones, bonos, efectivo y una cuenta bancaria, son una reclamación sobre otra persona. Es un pagaré. Y en una crisis sistémica, el pagaré entra en mora. El oro y la plata son los únicos activos que son a la vez líquidos, portátiles y no tienen ningún riesgo de contraparte. Cuando se posee metal físico, se es propietario absoluto del mismo. Nadie puede embargarlo. Nadie puede convertirlo en capital de una institución en quiebra. Nadie puede congelar su acceso al mismo. Es una liquidación definitiva. Y en una crisis bancaria, cuando la confianza en el sistema financiero se derrumba, cuando la gente se da cuenta de que sus depósitos no son realmente dinero, sino pasivos en el balance de un banco, el precio del metal físico se dispara. Lo vimos en la década de 1970. Lo vimos en 2008. Lo estamos viendo ahora mismo. Desde principios de 2025, los bancos centrales han añadido más de 100 toneladas de oro a sus reservas. El ritmo de acumulación más alto en más de 50 años. China, Rusia, India, Turquía, Polonia.
Todos están comprando. No compran porque piensen que el oro va a subir. Compran porque saben que el sistema financiero, basado en el dólar, es estructuralmente poco sólido, y están creando un activo de reserva alternativo fuera del control de Estados Unidos. Si las naciones soberanas están haciendo esto a gran escala, usted debería hacerlo con al menos el 10-20% de su patrimonio líquido. La tercera medida es la exposición estratégica a fondos de activos en dificultades y acciones anticíclicas. Esta es la medida que separa la preservación del patrimonio de la multiplicación del mismo. Cuando la crisis bancaria se acelere, cuando estos 12 bancos que no superaron la prueba de resistencia entren realmente en resolución, habrá una avalancha de activos en dificultades que llegarán al mercado. Inmuebles comerciales a 40 céntimos por dólar, carteras de préstamos hipotecarios vendidas al por mayor, líneas de negocio enteras liquidadas, y habrá un grupo muy reducido de inversores institucionales con liquidez y líneas de crédito que comprarán estos activos a precios mínimos generacional. Vimos exactamente este mismo guión en 2008 y 2009. Fondos como Blackstone, Brookfield y Oak Creek Capital recaudaron miles de millones en fondos de deuda, en dificultades y fondos inmobiliarios a finales de 2008. Desplegaron ese capital en 2009 y 2010, en el momento más bajo, y generaron una TIR del 25 al 40% durante la siguiente década. La asimetría es evidente. Se compran activos a precios de liquidación con un riesgo de caída limitado, ya que los activos tienen un valor tangible y un enorme potencial de revalorización cuando cambia el ciclo crediticio. Para los inversores minoristas, la forma más clara de acceder a esto es a través de sociedades de desarrollo empresarial, que cotizan en bolsa, fondos de deuda en dificultades de capital fijo o fondos especializados que están recaudando capital en este momento, para invertirlo en el próximo ciclo. Estos vehículos cotizan con descuentos sobre el valor liquidativo. Ofrecen altos rendimientos actuales y serán los primeros compradores cuando llegue la ola de liquidaciones. No se trata de una estrategia para hacerse rico rápidamente, sino de una estrategia para enriquecerse lentamente que se acumula a lo largo de los años. Pero hay que posicionarse antes de que la crisis sea evidente, porque una vez que lo sea, el capital institucional inundará el mercado y la oportunidad se cerrará. Ahora, conectemos los últimos puntos, porque lo que acabo de describir, la insolvencia de la FDIC, la trampa del coeficiente de reserva, no es un hecho aislado. Es un síntoma de un problema estructural mucho mayor. La deuda global, en relación con el PIB, está en máximos históricos. Los tipos de interés reales son positivos por primera vez en más de una década, lo que significa que la carga del servicio de la deuda se está disparando. Los precios de los activos inmobiliarios, las acciones y el crédito se inflaron durante 15 años de tipo cero y flexibilización cuantitativa. Y ahora que la marea monetaria está bajando, estamos descubriendo quiénes nadaban desnudos. Estos 3 bancos, que no superaron la prueba de resistencia, son el canario en la mina de carbón. Son los eslabones más débiles de una cadena que está sometida a una tensión sistémica. Y cuando se rompe un eslabón, cuando un banco regional entra en resolución, y los depositantes empiezan a hacer preguntas sobre sus propias instituciones, el contagio se extiende. No es cuestión de si sucederá, sino de cuándo. Y la respuesta política no será un rescate, será un rescate interno. Sus depósitos por encima del límite asegurado se convertirán en capital. Pasará de ser un depositante a ser un accionista de una institución en quiebra, y verá cómo su patrimonio se evapora, no porque haya hecho una mala inversión, sino porque el sistema fue diseñado para protegerse a sí mismo a su costa. Los principales medios de comunicación financieros no le dirán esto. Le dirán que el sistema es seguro, que los reguladores lo tienen bajo control, que el seguro de depósitos funciona, y le seguirán diciendo eso hasta el momento en que su cuenta sea congelada durante un fin de semana. Y usted inicie sesión el lunes para descubrir que ahora es un accionista minoritario de un banco puente. Así que esto es lo que necesito que haga ahora mismo. En primer lugar, revise todas sus cuentas bancarias y sume el total de sus depósitos en cada entidad. Si alguna de ellas tiene más de $250 de su dinero, debe retirar el exceso inmediatamente. Abra cuentas en otros bancos. Estructure fideicomisos. Haga lo que sea necesario para quedar por debajo del límite del seguro en cada entidad. En segundo lugar, destine como mínimo el 10% de su patrimonio líquido a oro y plata físicos. No a títulos en papel, sino a metales físicos.
Trabaje con un distribuidor de confianza. Recoja la mercancía o utilice un almacenamiento segregado totalmente asignado y trátelo como un seguro, no como una inversión. En tercer lugar, empiece a investigar los fondos de deuda en dificultades, las empresas de desarrollo empresarial y las estrategias de renta variable anticíclicas. No es necesario que invierta capital hoy, pero debe saber dónde lo va a invertir cuando llegue la ola de liquidaciones. Y en cuarto lugar, manténgase informado. Siga los datos 8 de la Reserva Federal sobre los balances bancarios. Vea los perfiles bancarios trimestrales de la FDIC. Supervise los diferenciales de crédito, los flujos de depósitos y las provisiones para pérdidas por préstamos. Porque esta historia se está desarrollando en tiempo real. Y las personas que la ven antes son las que se posicionarán en el lado correcto de la transferencia de riqueza. Quiero saber su opinión en los comentarios. ¿Tiene más de $250 en un solo banco en este momento? ¿Está tomando medidas para diversificar o está esperando más confirmación? Hágamelo saber porque la conversación que se desarrolla en esta comunidad es lo que la hace valiosa. No solo consumimos información, sino que actuamos en consecuencia. Y si este análisis le ha parecido valioso, si entiende por qué es importante y por qué se está cerrando la ventana, pulse el botón de suscripción y active las notificaciones, porque este canal existe para ofrecerle la información que los medios de comunicación convencionales no tratan. Vamos a fondo. Nos adelantamos y nos centramos en proteger su patrimonio antes de que el sistema se lo lleve. Los 3 bancos han quebrado. La FDI se ha quedado sin dinero. La trampa del coeficiente de reserva se está cerrando y sus depósitos ya no están garantizados. La única pregunta que queda es si va a actuar ahora o si va a esperar hasta que sea demasiado tarde. Asignado segregado, sobre los que tiene un título legal directo. Y la razón por la que esto es importante es el riesgo de contraparte. No me refiero a los ETF de oro.